Y vamos a empezar. Me gustaría poner un canto, ¿verdad? Para poner este tiempo en las manos del Señor ah, y para, bueno, más que nada reconocer, ¿verdad? Su grandeza, su amor, su misericordia y todo lo que Dios es, ¿verdad? Vamos a poner este canto para disponer este tiempo. Amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré. Rosalba, no te escuchas. Te adoraré, te adoraré, te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te amo, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú,
Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Señor, nosotros hacemos lo posible, Señor, y tú haces lo imposible, Señor. Tú haces milagros, cumples promesas, eres luz en tinieblas, Señor. Esta es nuestra fe, esta es nuestra confianza, esta es nuestra esperanza, Señor. La depositamos en ti, Señor, y creemos, Señor, que aunque nosotras no veamos, tú estás sobrando, siempre estás sobrando. Gracias, Señor, porque en ti descansamos, Señor, en ti esperamos, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Creemos lo que dice tu palabra, que tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que espada de dos filos, Señor, y que traspasa hasta lo más profundo de nuestro ser. Dice que rompe las coyunturas, Señor, que quiebra todo, Señor, y queremos que esta palabra, Señor, que hoy tú nos quieres hablar hoy, Señor, sea vida en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Disponemos este tiempo, Señor, para adorarte, para bendecirte. Tomamos este tiempo en reconocimiento, Señor, de que es alimento espiritual para nuestras vidas, para nuestro espíritu, Señor, que se vivifique a través de tu palabra, Señor. Gracias por la vida de cada una de mis hermanas, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tú tomas control de todo, Señor. Dice tu palabra que busquemos tu reino y tu justicia y todo lo demás será añadido, Señor. Y en esta hora nos disponemos para buscar tu reino, Señor, y tu justicia. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Te bendecimos, te adoramos. Aquí hay un grupo de mujeres, Señor, que confesamos que tú eres milagroso, que tú eres poderoso, que tú eres más grande de lo que podamos nosotras imaginar.
Gracias, Espíritu Santo. Toma tu lugar. Llena esta casa, llena cada una de nosotras con tu presencia y con tu poder. Revélanos, Señor, tu palabra, Señor, a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanas, nos tocó compartir, ya no sé, Hechos 5, del versículo 17 al 42. Voy a empezar leyendo y ya vamos haciendo el estudio, ¿verdad? Después de leer los versículos. Bueno, empezamos, dice, el sumo sacerdote en el versículo 17, Hechos 5, versículo 17, dice, el sumo sacerdote y todos los que estaban de su parte, es decir, los de la secta de los saduceos, reaccionaron llenos de celos y aprendieron a los apóstoles y los echaron a la cárcel del pueblo. Pero en la noche un ángel del Señor llegó y abrió las puertas de la cárcel. Cuando ellos salieron, el ángel les dijo, vayan al templo y anuncien al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida. Luego de oír esto, entraron en el templo por la mañana y se pusieron a enseñar. Mientras tanto, el sumo sacerdote y los que estaban de su parte se reunieron. Se reunieron para convocar al concilio a todos los ancianos del pueblo de Israel. Y al mismo tiempo mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero como al llegar los alguaciles no los encontraron, regresaron y dijeron, cuando llegamos a la cárcel cuando llegamos a la cárcel, esta tenía todos los candados puestos y los guardias estaban afuera, frente a las puertas, pero al abrir la cárcel y vimos que allí adentro no había nadie. Al oír esto, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes no lograban entender en qué acabaría todo esto. Pero llegó otro y les dijo, escuchen, los hombres que ustedes metieron a la cárcel están ahora en el templo impartiendo enseñanzas al pueblo. Bueno, según lo que yo pude ver, ¿verdad? Dice que vemos de Dios, ¿verdad? En el versículo 19 nos dice que vino el ángel del Señor, llegó y abrió las puertas de la cárcel. Dice, cuando ellos salieron, y les abrió las puertas de la cárcel. Lo que yo veo en el versículo 19 es el poder de Dios dando libertad a los apóstoles. Pero a la misma vez en el versículo 20 también vemos, dice, les da una orden, ¿verdad? Dios a través del ángel les dice, vayan al templo y anuncien al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida. Ok, entonces lo que yo veo, ¿verdad? Es que es lo único que yo pude ver, ¿verdad? De Dios en estos versículos. Yo no sé si alguien vio otra cosa que me pueda compartir y ya después les daré una explicación de lo que yo entendí. Si alguien tiene algún otro punto, algo que haya visto. ¿Nadie? No, ¿verdad? No. No, ok. Bueno, entonces eso es lo que vemos, ¿verdad? Eso es lo que pudimos ver de Dios. Ahora, nos dice también el método de la espada que vemos de los hombres, ¿verdad? Y si notamos desde el versículo 17 dice que lo que vemos de los hombres, en este caso, vemos al sumo sacerdote y también dice que a la secta de los saduceos, dice que se llenaron de celos. Eran hombres, hombres que los saduceos era una secta
que no creía en la resurrección, que no creía en los ángeles y que estaba totalmente en contra de la enseñanza del evangelio, en contra totalmente de los apóstoles, ¿verdad? Vemos que ellos eran hombres que se llenaron de celos y aún el sumo sacerdote, como lo habíamos visto, ¿verdad? Era un hombre, era un ciego espiritual, ¿verdad? Aún si recordamos, él también, y junto con los otros, el consejo de los sumos sacerdotes crucificaron a Jesucristo. Bueno, dice, aprendieron a los apóstoles y los echaron a la cárcel del pueblo. Vemos por parte de estos hombres persecución, ¿verdad? Hacia los apóstoles. Vemos también celos, vemos envidia, vemos ceguera espiritual, vemos división, vemos persecución, vemos, creo que lo que imperaba era los celos, ¿verdad? Por parte del consejo, de los sumos sacerdotes y también de la secta, de los saduceos, que eran los que los perseguían, que perseguían a los apóstoles, ¿verdad? Bueno, entonces después dice que vemos, pero también vemos, ¿verdad? Eso es lo malo que vemos de los hombres, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver lo que vemos por parte de los apóstoles, ¿verdad? Vemos en el versículo 20, ¿verdad? Que ellos fueron libertados esa noche por el ángel del Señor y al mismo tiempo les dio un mandato. Les dijo, vayan al templo y anuncien al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida. Pero dice aquí en el 21, dice, luego de oír esto, entraron en el templo por la mañana y se pusieron a enseñar. Lo que vemos también de parte de los apóstoles es diligencia, es obediencia. Dice aquí que también vemos en el versículo 22, dice que cuando llegaron los alguaciles, no los encontraron, regresaron y dijeron, cuando llegamos a la cárcel, esta tenía todos los candados puestos y los guardias estaban afuera, frente a las puertas, pero al abrir la cárcel vimos que allí adentro no estaba nadie. Si se recuerdan la similitud también cuando la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice que también fueron y al llegar todo estaba en su lugar. Todo estaba exactamente igual. Y haciendo referencia un poco a lo que versículos antes nos habla de los saduceos, que ellos no creían en ángeles, no creían en la resurrección, estaban totalmente en contra de la enseñanza de los apóstoles. Vemos cómo Dios seguía mostrando su poder, ¿verdad? Creo que me brinqué de punto, pero es lo que yo quería hacer una observación, ¿verdad? De cómo ellos, como lo que vemos de los apóstoles, ¿verdad? Que fue obediencia, fue diligencia. Creo que es todo. No sé si alguien ve algo más y si quiere compartir. ¿Alguien que ve algo más? Pues yo, reafirmando lo que tú dices, ¿verdad? Que no tuvieron temor. O sea, que a pesar de que los habían llevado a la cárcel, ¿verdad? Y al ver el poder de Dios, ¿no? Cómo ellos pudieron salir, el ángel les dijo, ¿verdad? Que salieran. Ellos no tuvieron ningún temor a los hombres, sino que fueron diligentes y nuevamente hicieron lo que tenían que hacer, ¿verdad? Eso creo que es algo muy importante, ver la valentía de los apóstoles en ese momento, ¿no? Que a pesar de que quizás podrían otra vez, los iban a volver a aprender y quizás los maltratar, ellos no les importó y volvieron al templo y obedecieron lo que Dios les había dicho a través de los ángeles.
Sí, amén. Y yo creo que eso es lo que, ¿verdad? Lo que vemos, lo que debemos, bueno, lo que vemos que a mí me pareció un punto muy importante, ¿verdad? La obediencia, la diligencia. No sé. Sí, sí, sí. ¿Se oye? Sí. Ay, pues que yo como que me hacía señas y yo, ok. Ahora dice, ¿qué debemos obedecer, verdad? Creo que en el versículo, tomando, para mí el versículo 20 fue el más, creo que el más importante. Bueno, en cada uno de los versículos, ¿verdad? Vamos viendo todo lo que va pasando y vemos en el versículo 19 la muestra de poder, ¿verdad? De Dios, que Dios sigue siendo el mismo de ayer y de hoy y por los siglos, ¿verdad? Y aún ellos, yo me imagino, quiero pensar, ¿verdad? Que cuando ellos, cuando Pedro y Juan fueron liberados de la cárcel, para ellos también ha de haber sido un milagro más, un testimonio más del poder de Dios, ¿verdad? De lo que Dios había hecho y seguía haciendo en sus vidas. Pero el 20 dice que, dice, yo entiendo que Dios no solo los libertó para que salieran, ¿verdad? Y fueran libres y se fueran a gozar, ¿verdad? Les dio un mandato, ¿verdad? Y les dijo, vayan y anuncien al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida. Y yo creo que esa enseñanza es el evangelio, lo que el Señor les urgía compartir, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que lo que debemos obedecer es el mandato del Señor de compartir el evangelio, ¿verdad? Lo que debemos de obedecer es ser diligentes, es defender nuestra fe, ¿verdad? Como decía Vicky, ellos no tuvieron miedo, y más adelante, en versículos más adelante vamos a ver, ¿verdad? Que ellos que se gozaban de ser tomados por dignos de sufrir por el Evangelio, ¿verdad? Y yo creo que mm, a pesar de las circunstancias, ¿verdad? Y en muchos se parecen a los tiempos que quizás estamos viviendo ahora, no igual, ¿verdad? De la misma manera, pero de alguna manera nos está afectando, ¿verdad? Todo lo que está pasando. Alguna vez algunas personas piensan que es exageración decir que quieren callar a la iglesia, algunos no, ¿verdad? Alguna gente podemos decir, como entender, recibir la palabra, ¿verdad? Como la palabra que hoy estamos recibiendo, ¿verdad? De que el Señor nos ha libertado, ¿verdad? Pero no nos ha libertado para salir y disfrutar de nuestra libertad, ¿verdad? Entendemos que hay una libertad, pero también hay es, um, es una libertad, pero también hay un canto que me gusta que se llama, y hay una escritura que dice que ahora somos esclavos por amor, ¿verdad? Y al igual que los apóstoles, ¿verdad? Que los discípulos del Señor a través de todo de lo que ellos pasaron, dice, porque dice aquí en el versículo 25, dice, le dijeron esto, ¿verdad? A los principales y a los sacerdotes, dice en el 25, llegó otro hombre y les dijo, escuchen, los hombres que ustedes metieron a la cárcel están ahora en el templo impartiendo enseñanza al pueblo. Y yo creo que, como les digo, los tiempos cambian, pero en nada difiere con lo que es el evangelio, el mensaje de Dios. Y yo creo que al igual, ¿verdad? Que los apóstoles estamos viviendo tiempos difíciles donde o bien nos podemos callar o bien podemos seguir compartiendo aún con más diligencia el Evangelio, ¿verdad? Porque, porque entiendo que el Señor nos ha dado libertad para poder nosotros salir afuera y compartir su palabra y no quedarnos callados, o sea, ser diligentes, ser obedientes.
que no, esta gente, ¿verdad? Nos hablaba, ¿verdad? Hablábamos en este tiempo de los apóstoles, hablaban del sumo sacerdote, hablaban de los saduceos, gente que estaba en contra de la iglesia porque la iglesia se estaba formando recién. Según lo que yo estudiaba, tenía como un año que se estaba formando la iglesia. Entonces había mucha envidia, había mucho celo porque los apóstoles estaban haciendo su labor y todos los querían callar. Los saduceos no creían, estaban en contra y se unían al sumo sacerdote, a los fariseos, para tratar de callar a los apóstoles. Entonces, bendito sea Dios que no estamos tanto así, ¿verdad? Pero yo entiendo que estamos viviendo tiempos donde de alguna manera o de otra está siendo yo entiendo que nuestra fe probada, ¿verdad? Donde nosotros también debemos de tomar decisiones importantes como hijos de Dios, ¿verdad? Entender primero que la palabra de Dios siempre, el compartir el evangelio, aunque dice la palabra, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, ¿verdad? Hay guerra espiritual todo el tiempo. Y ahora a veces muchos hombres han tomado de alguna manera directa o indirecta, ¿verdad? También esa guerra en contra de la iglesia, donde la quiere acallar, donde la quiere, ¿cómo se dice? Apaciguar, la quiere tener dormida, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? Debemos de obedecer el mandato, compartir, ¿verdad? Como dice la palabra, a tiempo y a destiempo, la palabra ahora más que nunca. Y más adelante nos va a confirmar este capítulo de cuál es la voluntad de Dios para la iglesia, no solo de ese tiempo, pero de este tiempo también. No sé si alguien quiere hacer una observación, un comentario, compartir algo de estos versículos. ¿Nadie? ¿No? Ok, entonces le paso el tiempo a María. Estamos malos, ¿no? Hola, chicas. A mí me tocó Hechos 5, 26 al 33. Si gustan, para las que apenas se metieron a buscarla. Me hacen así, sí ya están listas. 3, ok. Un poquito más. Ok, sorry. Ok, el 26 dice, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque también ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñanéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nosotros padres, de nuestros padres, levantó a Jesús y quien vosotros matasteis colgándole en un madero. 31 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley
venerado de todo el pueblo mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Ok. En estos versículos aprendí que de Dios, por decir el 28, dice, diciendo, no os mandamos estrictamente con enseñanzas en este nombre. Podemos ver que el nombre de Cristo tiene poder porque ni lo quieren mencionar, ¿verdad? Y hay un tipo de temor en el lado de ellos, ¿verdad? Y en el 31 al 32 podemos ver que habla de la Trinidad de Dios. Y yo aprendí que Cristo es el único camino, ¿verdad? Así como dice Pedro o les explica el concilio en el 31 al 32. Les explica pues exactamente cómo es, ¿verdad? La Trinidad de Dios, pues. Y un poco de testimonio. En una manera pude platicar con mis compañeros en el trabajo, porque no sé cómo estuvo, pero ellos empezaron a hablar de la religión y unos que estaban ahí dos eran católicos y dos de nosotros somos cristianas y una de ellas no estaba tan segura, como que quiere seguir lo que Dios nos pide y a la misma vez no. Y luego les explico un poco más de eso después. Dos, con esto pude observar que los que eran el concilio y el sumo sacerdote en el 27, dice, cuando les trajeron, los presentaron al concilio y el sumo sacerdote les preguntó, ¿verdad? Y esa pregunta que les pregunta, tratan de torcer la razón por qué Cristo vivió y murió por nosotros. Y es interesante porque lo hacen por ignorancia, por querer hacer sus propias conclusiones o creencias porque no saben, ¿verdad? O por negar la verdad para seguir pecando. Y puedo ver que después Pedro y los apóstoles creyeron que era por ignorancia, porque la manera como le respondió Pedro y los apóstoles después le respondieron en el 29 al 32, ¿verdad? Y regresando al testimonio, uno de los católicos mencionaron que su creencia, porque los cristianos éramos como somos porque era por la tradición, y es un poco difícil de entender en el momento porque uno piensa tradición si nosotros fuimos los que aceptamos quién es Cristo, ¿verdad? Porque sabemos quién es y por qué queremos seguirlo, ¿verdad? Por la verdad, ¿verdad? Porque Él murió y pagó por nuestros pecados y seguir andando como dice Pedro, ¿verdad? Pero se trataron de explicar uno al otro, mis compañeros, cómo está la cosa, por decir. Se trató de decir que es católico que no entiende por qué nosotros tenemos que estar arrepintiendo de lo que vamos a hacer. Prefieren hacerlo con el Padre para seguir siendo el mismo ciclo, para poder seguir pecando. Y es como ellos quieren seguir viviendo. Y la otra compañera que es cristiana, dice que es cristiana, y más o menos no lo cree, dice que le gusta unas cosas lo que dice la Biblia, le gusta hacer cristiano porque le gustan unas cosas, pero no le gusta que no tiene que estar pecando. Y eso es ya contradictorio. Yeah. So, no me quedé pensando en el momento y les dije, y pude platicar con unos de ellos, pero ya no se pudo seguir la plática porque ya nos estaban aventando para ya irnos para la casa. Regresando a lo que Pedro estaba diciéndoles, pues, lo mismo que le estaba diciendo pues a los, ¿cómo se llaman? Al concilio y el sumo sacerdote, ¿verdad? El 29 al 32.
Lo que observé de Pedro y los apóstoles fue que estaban seguros y sabían exactamente lo que estaban predicando y de quién, ¿verdad? Y es lo que me di cuenta también cuando estaban tratando a los católicos en el momento que teníamos esa plática, cómo estaban tratando de explicar por qué estaban ahí. Y uno dijo que la manera como, porque yo le expliqué la Biblia, porque me estaban platicando de las diferencias entre los católicos y los cristianos, y le dije, sí sabes que la Biblia católica y cristiana es igual, ¿verdad? Y se ponieron a pensar en uno de ellos, se le salió decir que prefiere que el padre le dé lo poquito que a veces le sale en su iglesia, pues, ¿verdad? O sus reuniones, porque yo antes era católica y yo he estado ahí y por muchos años y he visto también cómo están las cosas, ¿verdad? Y cuando él pudo explicar así, yo pude recordar eso, ¿verdad? Que muy apenas se explica la palabra de Dios y por qué tener que esperar que el Padre o otra persona que te lo explique en vez de nosotros mismos buscar por la palabra de Dios, ¿verdad? Saber quién es Dios, por qué estamos aquí, ¿verdad? Uno tiene que hacer esas preguntas o si no tienen miles de respuestas, ¿verdad? Tiene uno por qué seguir nuestras creencias, ¿verdad? Y la cosa es que se me hizo raro porque ellos mismos sabían por qué estaban haciéndolo, ni se sabían explicar. Y yo no entiendo, digo, no es que no entiendo, sí entiendo, nomás es porque, como estaba mencionando, es la ignorancia, ¿verdad? O creyendo sus propias conclusiones nomás para no preguntar, para no tener que tener esa plática, ¿verdad? Ajá, y regresando con Pedro, pues, el jefe de la guardia y los alguaciles, que es otra persona, enseñaron en el 26, ¿verdad? Lo que vi es que tenían intenciones malas, pero el miedo les detuvo lo que verdaderamente iban a hacer, porque dice, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque también ser apedreados por el pueblo, porque la gente los iba a seguir si iban a hacerles algo malo a los apóstoles, ¿verdad? Y a veces lo que puedo ver es que a veces si uno no busca de Dios, tanto mal que te rodea por decir, a ellos fácilmente les da ese temor y a nosotros, gracias a Dios, no nos da fácil el temor, ¿verdad? Y pude ver que el temor, gracias a Dios, les impidió a ellos mismos que no hicieran algo contra los apóstoles, ¿verdad? Y es lo que vi allí. Una cosa que miré que deberíamos de evitar es, pues, no negar lo que ya Dios ha hecho y seguir predicando el evangelio, ¿verdad? Sin tener temor. Deberíamos obedecer, como dice el 33. No. ¿No? Decía Oyendo 20. esto es oficial, querían... Sería el 29. ¿El 29? Necesario obedecer a Dios. Sí. Porque es donde respondió Pedro, es necesario obedecer a Dios, ¿verdad? Y a veces se nos quiere olvidar, pero es que Dios siempre va a saber qué es lo que es mejor por nosotros, ¿verdad? Y si ya sabemos la verdad, ¿por qué tratar de negarlo, verdad? Sí, pero es todo lo que vi, lo que yo leí. No sé si alguien más tenga otra cosa que decir. El 31. Se me olvidó mencionar el 31. Se me hizo también importante porque dice, Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es nomás estar seguros, ¿verdad? Recordar que por eso podemos evangelizar y saber quiénes somos nosotros, ¿verdad? Yeah.
Pero no sé si alguien más tenga otras cosas que decir de unos versículos iguales o otros que no he mencionado. Ok, yo sí quisiera compartir un poco. Ujú. Creo que en estas escrituras, en esta parte de la palabra, vemos, ¿verdad?, el poder de Dios, sobre todo manifestado y expuesto en el 30 y el 31 que acabas de decir, en donde ellos están afirmando, ¿verdad?, a Jesucristo como Dios fue el que lo resucitó, ¿verdad? No fue ningún otro poder más que el poder de Dios, el que levantó a Jesucristo de los muertos. Y veo, ¿verdad?, cómo aquí Pedro y los apóstoles están haciendo defensa del Evangelio, porque se estaba dejando saber en ese tiempo que Jesús lo habían robado el cuerpo, que Jesús no había muerto, como hoy día todavía se dicen, ¿verdad?, cosas de que Jesús nunca murió, que Jesús se casó, que tuvo hijos, todas esas tonterías, ¿verdad?, que son más difíciles de creer que lo que la palabra dice. Entonces aquí vemos cómo Pedro y los apóstoles estaban defendiendo y exponiendo que el Dios de nuestros antepasados, el que abrió, ¿verdad? Y les estaba hablando a los judíos que sabían lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel cuando abrió el Mar Rojo, cuando abrió el Jordán, cuando multiplicó, ¿verdad? Cuando le traía el maná. O sea, ellos sabían toda la historia del pueblo. Y él les está diciendo, ese Dios de nuestros antepasados fue el que resucitó a Cristo, ¿verdad? Y también les hace ver a ellos que por culpa de ellos mismos fueron los que lo mataron y lo colgaron, haciéndoles llevar a ver su realidad. Pero vean ahí después la misericordia que viene, ¿no? En el 31 dice, pero Dios por su poder lo ha exaltado ¿a quién? A Jesucristo, y lo ha sentado a la derecha como ¿quién? Como príncipe y salvador. Ahí le está dando el honor a Jesucristo como el príncipe, como nuestro príncipe, ¿verdad? Como el salvador de nuestras almas. Y le dice aquí, dándole a Israel la oportunidad, porque para esto vino Jesucristo, vino al pueblo de Israel primero, antes que a nosotros, ¿verdad? ¿Vino para qué? Para que el pueblo de Israel se arrepintiera y para que ellos recibieran el perdón de sus pecados. Pero tristemente, pues muchos lo rechazaron. Gracias a Dios, ¿verdad? Que los apóstoles y la primera iglesia fue de los judíos que creyeron en Jesús, ¿verdad? De ahí viene toda la iglesia. Pero aquí vemos cómo ellos, los apóstoles, están defendiendo la fe en Jesucristo. Y como decías también tú, Mari, vemos también aquí la Trinidad, porque habla del Hijo, del Padre, y cierra con el 32 diciendo, ¿verdad?, que ellos son testigos, y también el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo que les ha dado, y dice, este Espíritu Santo que les ha dado a quienes lo obedecen. O sea, el Espíritu Santo viene sobre aquellos que son obedientes al Señor. Y por eso aquí el énfasis en el 29, donde Él les dice a las personas, ¿verdad? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y creo que este versículo siempre se ha expuesto en diferentes tiempos, épocas de la humanidad, en donde nosotros como cristianos, como creyentes, vamos a tener que tomar una decisión. Si vamos a obedecer a los hombres antes que a Dios, o a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Y aquí por eso Pedro está exponiendo la palabra de esta manera, ¿verdad? Diciendo, no importa lo que suceda, nosotros vamos a obedecer primero a Dios. Eso es lo más importante. Y muchos de ellos así fue, y les costó su vida, y murieron, ¿verdad?, en el circo romano, murieron en el Coliseo, murieron quemados porque querían obedecer al Señor, ¿verdad? Y de eso se trata la vida cristiana, ¿verdad? Como lo que tú decías de tus compañeros de trabajo. O sea, es que hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan. Entonces, que no se trata de lo que te guste. O sea, se trata de ser obediente a la palabra de Dios. Y si te gusta o no te gusta, pues ese es tu problema, ¿verdad? Porque no puedes tú adaptar a Dios a tu manera. La Biblia dice esto es pecado y tenemos que obedecer al Señor y arrepentirnos y no practicar el pecado. Sí. ¿Verdad? Entonces, esa persona no es cristiana, porque entonces tiene la sangre de Cristo por inmunda,
porque peca y se le hace fácil pecar y seguir pecando, y eso no es así, ¿verdad? Cuando uno le ha entregado su vida a Cristo, esa es la diferencia entre la religión y una relación personal con Dios. Ya no pecas porque quieras pecar, te duele pecar, te arrepientes, pero no dices, quiero pecar, porque es como que la sangre de Cristo la estuviéramos pisoteando, escupiendo, diciendo, no me importa. Y esa es la diferencia entre las personas que tienen una religión y aunque vayan a una iglesia cristiana y lean la Biblia, se les hace fácil pecar porque no ven la gravedad. Y el pastor esto nos ha estado compartiendo los jueves, la gravedad del pecado y que no podemos estar jugando con él, estarlo practicando, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. No sé si alguien más quiera compartir. Solo debo mencionar algo que se me olvidó mencionar. Es breve, pero es con lo que estaba apenas terminando con usted. El 33, podemos ver que de todos modos a las últimas el concilio y el sumo sacerdote siguieron queriendo pecar, ¿verdad? Escucharon la verdad apenas lo que terminó de decir Pedro y en vez de escucharlos y tratar de entender, hacer más preguntas o nomás decir, ok, punto ahí aparte, como dicen, decidieron enojarse y seguir contra. Es que aquí en el mundo, pues, es con Dios o contra. Es que no va a haber un momento cuando las cosas van a estar en paz, ¿verdad? Ajá. Pienso que, pues, los demonios, ¿verdad? Se enfurecieron. Y nos ha pasado a nosotros, que hay gente que sí realmente quiere conocer de Dios y presta atención y te pregunta más, pero hay otra que no, que al contrario, se enoja, se enfurece, quiere ganarte, ¿verdad? Pero sabes que son los demonios que se le alborotan, porque no pueden ellos soportar el ver y la palabra de Dios, la santidad de Dios en tu vida. Mucha gente no le vamos a caer bien, mucha gente nos va a atacar porque ven la santidad de Dios en nuestra vida y nos van a rechazar. Y se van a burlar, nos van a perseguir. Y la palabra dice que aún los de nuestra casa, no se asusten, pero aún nuestros hijos, puede ser nuestro esposo, puede ser la suegra, el tío, van a atacarnos, van a perseguirnos. ¿Por qué? Porque ven la santidad de Dios en nuestra vida. Y es lo mismo que les pasaba a estos fariseos. Aunque ellos estaban, o sumos sacerdotes, estaban buscando supuestamente de Dios y conocían las escrituras, pero en el fondo ellos querían seguir, como dices tú, en su pecado, no se querían arrepentir. Ok. ¿Ya terminaste? Ok, entonces continuamos con María Reyes. ¿Estás lista? Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, ok, bueno. Yes. Pues yo voy a compartir del 34 al 42. Y la escritura dice así. Entonces, Gamaliel, un fariseo que era doctor de la ley, aunque todo el pueblo respetaba, se levantó ante el concilio y ordenó que sacaran por un momento a los discípulos. Luego dijo, varones israelitas, piensen bien en lo que van a hacer con estos hombres. Hace algún tiempo se levantó Teutas, quien se jactaba de ser alguien y logró que se uniera un grupo como de 400 hombres, pero lo mataron y todos los que lo seguían fueron dispersados y exterminados. Después, cuando se hizo el censo, se levantó Judas el Galileo y logró que muchos del pueblo lo siguieran, pero también lo mataron y todos los que lo seguían fueron dispersados. Por eso les digo ahora, olvídense de estos hombres, déjenlos, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá, pero si es de Dios, no podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Todos estuvieron de acuerdo con él, así es que llamaron a los apóstoles y les pusieron, y después de azotarlos,
les evitaron que siguieran hablando en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre. Y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. Bueno, yo aquí pude ver en el 34, ¿verdad? Que aún estemos en situaciones difíciles como los discípulos, ¿verdad? Que ellos sabían, ¿verdad? De lo que los esperaba. Aparte de la cárcel, podían hasta tener la muerte, ¿verdad? Pero yo veo, ¿verdad? Que Dios, cuando nosotros nos ponemos a servir al Señor, ¿verdad? Yo veo que siempre se va a manifestar la gloria del Señor aún en las circunstancias, por muy difícil que estemos, ¿verdad? Yo en este caso veo pues que Dios usó al fariseo para que fueran el defensor de los discípulos, ¿verdad? Dios se manifestó yo en el pensamiento y en el corazón de aquel fariseo. Y pues yo pienso, ¿verdad? Que aún así, cuando estemos en circunstancias difíciles, pues no sabemos incluso si un día nos llegara a parar un policía, ¿verdad? ¿Cuántos nos ponemos nerviosos de cuando el policía nos para o algo, ¿verdad? Pues no sabemos si en ese momento también el Señor vaya a usar su gloria, ¿verdad? Para glorificarnos frente a esta situación, siempre y cuando sea una situación de inocencia, ¿verdad? Y yo ahora como mujer cristiana, mujer de fe, pues yo ahora veo, ¿verdad? Que Dios nunca nos va a abandonar. Él va a estar siempre al pendiente de nosotros y Él siempre nos va a defender en aún las circunstancias que estemos, ¿verdad? Como aquí en este caso, los discípulos, Él sabía, ¿verdad? Que ellos los estaban apresando, pues injustamente, ¿verdad? Porque ellos estaban compartiendo la palabra y hablando en su nombre. Pues yo puedo ver, ¿verdad? Que aunque nosotros veamos las cosas difíciles en el momento, pues Dios va siempre a respaldarnos y siempre nos va a hacer justicia ante cualquier situación que nos enfrentemos. Como en este caso, Dios usó al fariseo, ¿verdad? Para que fuera el defensor de los discípulos y pues Dios se manifestó ya en su corazón y en el pensamiento y Dios le dio las palabras correctas a ese fariseo, ¿verdad? Para que pudiera verlos, a poder ver, defenderlos a los discípulos, ¿verdad? También en el 41 yo veo que veo de las personas, yo veo que los discípulos estaban contentos a pesar de que estaban presos y no había temor en ellos. Al contrario, yo miraba que ellos que tenían gozo, ¿verdad? Que ellos sabían que aún los mataran, ellos sabían que ellos estaban confiados en Dios. Sabían, ¿verdad? Que si los mataban, ellos se iban a ir directamente a la presencia del Señor. Y pues muchas veces, ¿cuántos de nosotros vivimos en ese temor, verdad? Como ahorita con el coronavirus. ¿Qué pasa si me pega el coronavirus? Me voy a morir. Tenemos ese temor, ¿verdad? Morirnos y dejar todo. Y pues ahí yo veo que pues ellos tenían mucha fe, porque pues ellos aprendieron a creer en Dios, ¿verdad? Y así nosotros tenemos, porque pues muchas veces le pedimos a Dios, pero cuando Dios nos da la prueba, ahí es donde nosotros fallamos. Ahí no queremos seguir esas pruebas, ¿verdad? Queremos rápido la solución, pero pues en veces yo veo que Dios a los discípulos les puso muchas pruebas, ellos tuvieron muchos obstáculos, muchas veces se enfrentaron a muchas cosas, pero ellos estaban gozosos de siempre llevar el evangelio, siempre hablar de Dios y aun cuando les decían que no tenían que hacerlo, ellos no ignoraban y ellos seguían, ¿verdad? Y así es como ahorita nosotros, que a pesar de la situación, gracias a Dios nosotros estamos viviendo ahorita en este tiempo no estamos, que nos estén persiguiendo por ir a hablarles del evangelio a las personas. Gracias a Dios que tenemos esa libertad de ir a la calle o incluso en nuestra propia casa con nuestra familia y hablarles de las nuevas noticias que es la salvación a través del evangelio. Así es que yo eso es lo que yo puedo ver, ¿verdad? Que nosotros, a pesar de que estamos en esas circunstancias difíciles, nosotros tenemos que estar firmes en eso, ¿verdad? También veo en el 39 y en el 38 y 39, veo que el fariseo los puso a pensar
¿verdad? Los puso a pensar y muchas veces o los puso a pensar o vino el temor en ellos realmente, ¿verdad? Que si era de Dios o no fuera de Dios. Y pues muchas veces nosotros también nos hemos encontrado en situaciones así, ya que en veces viene alguna de nosotros, alguna de nuestras hermanas o incluso a nuestro pastor nos puede haber dicho, ¿verdad? ¿Sabes qué? El Señor me dijo esto y me habló y me dijo esto y esto y muchas veces ponemos esa duda, ¿verdad? Si realmente Dios les habló a ellos. Bueno, en mi caso, yo sí tomo mucho en cuenta cuando alguien viene y me habla y me dice, Mari, el Señor me habló y me dijo esto y esto. Yo sí tomo en cuenta porque digo, bueno, si es del Señor, pues siempre va a haber bendición allí. Y si va a haber, y si no le hago caso, va a ser desobediencia a uno, desobedece a uno, pues las cosas no van a salir como uno lo espera, ¿verdad? Entonces yo he aprendido, ¿verdad? Que confiar en el Señor y también confiar en las personas que vienen, ¿verdad? Como dijo un día Alejandra, tú tienes que ser obediente. Si esas personas que te acercan a ti y dándote una palabra y dices, esto es de Dios, tú tienes que confiar y creer y ser obediente. Pero si es por su propia voluntad de ellas, el Señor se va a encargar de juzgarlas a ellas y de pasarle la factura. Pero nosotros como hijas de Dios y hijas obedientes, nosotros tenemos que creer, ¿verdad? Creer si el Señor se manifiesta en alguna de ellas o incluso entre los pastores, ¿verdad? Creer en que es de Dios, ¿verdad? Y en este caso, pues, a pesar de que ellos querían, pues, encarcelados en ese momento también hubo temor en ellos. Pensar que si realmente venían de Dios, no querían estar luchando contra ellos. Y pues así me ha pasado a mí. Yo por eso ahora, en este tiempo que yo he estado en los caminos del Señor, yo he aprendido a escuchar la voz del Señor, ya sea por otras personas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer muchas veces. Este, mm, yo creo que envidia, ¿cómo se le podría decir? De que va a decir mucha gente, pero si Dios quería hablarme, ¿por qué no me habló directamente? ¿Por qué tiene que usar a otras personas? Es que no sabemos, ¿verdad? O sea, no sabemos la voluntad de Dios. Tal vez Dios quería comunicarse, pero no contigo, sino con esa persona, pero con el fin después de que muchas veces ya ves, oramos y le pedimos al Señor cosas y todo eso y pues no nos responde o no sentimos que nos responde, pero puede responder con otras personas. Tal vez estamos haciendo algo que no estamos obedeciendo y Él no se manifiesta a nosotros. Y eso es lo que yo miré en el 38 y 39. Y una de las cosas que yo miré que debemos obedecer, yo miré en el 42 que no importa la circunstancia que estemos viviendo, incluso con nuestra propia familia, tenemos que seguir enseñando y anunciar las nuevas noticias acerca de la salvación en Cristo. Y pues nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? No importa si ahorita estamos luchando contra nuestra propia familia, yo lo estoy viviendo, ¿verdad? En este caso, con gente muy cercana a mí, están nomás sus ojos atentos a los movimientos que estamos haciendo, ¿verdad? En las cosas que incluso platicamos, cómo nos comportamos, aunque aparentemente no es así, pero en todo están y pues cualquier error, cualquier equivocación, luego me dice, mira la cristiana. Y pues muchas veces, ¿verdad? Sí nos hacen sentir mal, pero pues nosotros les explicamos, ¿verdad? El que nosotros hayamos entregado nuestra vida al Señor no nos va a quitar de que no cometemos errores, ¿verdad? Y es lo que yo les he enseñado, les he dicho a ellas pues que no nos juzguen de esta forma, porque pues nosotros somos humanos y cometemos esos errores. Y no, yo sigo predicando y yo le sigo hablando a mi familia y a mis amigos, no importa que cuando yo me dé la espalda me critiquen. Y yo, pues muchas veces nos encontramos en circunstancias, ¿verdad? Difíciles, pero aún así allí el Señor nos pone a pruebas y muchas veces nosotros que estamos nuevecitas en el camino del Señor, es bien difícil, ¿cómo les explicara? Hablar con detalles o hablar con claridad, porque siempre había la marca de la religión católica, ¿verdad? De que, ¿y a poco ya te hiciste cristiana? ¿Y a poco ya te bautizaste? Y había, si la verdad les voy a confesar, sí había
como quédate callada, no les conteste, como que no quería que me juzgaran, no quería que me criticaran. Pero después de una prédica que dio el señor Gustavo y una enseñanza que escuché, que si yo, cuando me presente en una situación de esas, si yo niego al Señor, pues entonces no soy digna de Él, ¿verdad? Y hoy puedo decir que con orgullo les puedo decir, si me preguntas, ¿has sido bautizada? Les digo que sí. Incluso mi familia, muchas de mi familia no sabían que nosotros habíamos sido bautizadas y que nosotros estábamos yendo a otra iglesia. Y pues ahorita hay muchas preguntas en ellas y pues la otra vez le dije a mi gemela, pues vámonos contestándole. Incluso entre mi familia ha habido discusiones de que unas sí sabían y las otras no. Pero yo, como yo le digo a mi gemela, el Señor ha hecho muchas cosas, muchos cambios en nosotros y nos ha bendecido y nos ha mostrado su misericordia y pues nosotros tenemos que servirle a Él. Tenemos que estar bien con Él y no con los demás, ¿verdad? Es una de las cosas que yo pude ver en el 42, que tenemos que obedecer, no importa en la circunstancia que estemos. ¿Y qué debemos de evitar? Pues yo puedo ver, ¿verdad? En el 36 que debemos de evitar de presumir de nosotros mismos. Y que recordemos que siempre las obras que hacemos y que hay bendición siempre es por la gracia del Señor, que nosotros no hacemos nada sin la voluntad de Él. Es una de las cosas que nosotros tenemos que estar bien claras. Si nosotros un día llegamos a predicarle la palabra de Dios a alguien y esa persona se arrepiente y se reconcilia con Dios, reconocer que no es por obra de nosotros, sino por Dios a través de nosotros, ya sea por el evangelio, ya sea por nuestro propio testimonio. Y muchos, ¿verdad? Yo no voy a hablar de nadie porque no conozco, pero se han dado casos, ¿verdad? Que siempre quieren presumir, que la gloria se la quiere llevar uno mismo, ¿verdad? De que, oh, por mí esta persona está acá, por mí esta persona hizo ese cambio, por mí esto, es que yo oro mucho por esa persona, el Señor lo bendijo porque yo hago ayuno por esa persona. Eso nos deja bien claro, ¿verdad? Que nosotros tenemos que evitar eso. Que el día que ofrezcamos un ayuno, el día que estemos en oración, lo hagamos callado para que el Señor pueda obrar, ¿verdad? Y más que nada en nosotros también. Y una de las cosas que, pues, desafortunadamente, nuestra carne responde de esta manera. Y eso es lo que yo estoy trabajando. No quiere decir que yo ande presumiendo, ¿verdad? Pero de cierta forma, en ciertos momentos, el enemigo te llega a meter ese pensamiento, ¿verdad? Que eres tú, que no es Dios. Y pues yo en eso estoy luchando y yo le pido mucho al Señor, ¿verdad? Que si es su voluntad que yo les platique a otras personas sobre el Evangelio y hable de Él y que Él me dé las palabras correctas, ¿verdad? Para que tocar en sus corazones de esas personas, así como Vicky, a Gustavo y todas ustedes que en algún momento pues vinieron a hablarme y Dios las usó. Las usó porque pues tocó el corazón, ¿verdad? Nos tocó nuestro corazón y nos tocó nuestra conciencia, lo que les estaba compartiendo a una de mis hermanas, que todos tenemos una conciencia, ¿verdad? Todos sabemos lo bueno y lo malo que hacemos. Y pues gracias a Dios yo ahora puedo decir que tengo, ¿verdad? La presencia de Dios, porque ahora cuando cometo algún error, mi corazón se pone triste o mi pensamiento está diferente. Tengo ese deseo de reconocer y reconciliarme con la persona que le cometí el error. Y es lo mismo, ¿verdad? Es como siempre le hemos dicho a mi gemela, el día tiene 24 horas, hablamos con tantas personas, hacemos tantas cosas, más de algo pudimos ver hecho que hicimos sentir mal a alguien, ofendimos a alguien y por eso tenemos que reconocer, ¿verdad? Y pedirle al Espíritu Santo que nos esté refrescando, ¿verdad? Que lo que hacemos mal, ¿verdad? Incluso, pues antes se nos hacía, yo digo que en mi caso ahorita, la mentira, pues como decían ahí, es una mentira piadosa y es una de las cosas que yo le agradezco a Dios. No existe, para Dios no existe la mentira piadosa. Mentira es mentira y es una de las cosas que el Señor ha hecho un cambio en mí. Yo ahorita me siento mal en mentir. Y pues yo siempre le pediré y le sigo pidiendo que me ayude, ¿verdad? Que me ayude en esa debilidad que pues que muchas veces hay circunstancias que se nos presentan y por X cosas no queremos hacer un favor
o X motivo y pues inventamos cualquier excusa, pero ahí estamos, ahí vemos que es una mentira, ¿verdad? Y es una de las cosas que yo estoy trabajando, por eso digo no. Y le digo al papá de mis hijos, no me he considerado mentirosa, pero sí echaba mentiras. Diría yo mentiras piadosas. Pero otra vez platicando con él, le dije, no, tú tienes que creer en lo que yo te digo. Yo no tengo por qué mentir. Yo ya tengo un Dios que me ve y a un Dios que yo le temo. Así para él no existe la mentira piadosa. Y eso es de lo que ahora él me dice, entonces no me estás mintiendo, yo no te tengo por qué mentir. Y le hablo mentiras piadosas de que en veces me decían, Mari, ¿dónde vienes? Oh, aquí ya estoy a la vuelta de la casa. Oh, sí, o ya estoy en la luz cuando yo todavía estoy en la casa. Eso era a lo que yo me refiero a esas mentiras piadosas, pero he aprendido, ¿verdad?, que para Dios no existen las mentiras piadosas. Y pues yo puedo ver el mandamiento que aunque estemos en momentos difíciles, incluso con nuestra propia familia, en las críticas que nos veamos, ¿verdad?, que nos están criticando, nos estén señalando, no dejemos de practicar no dejemos de dar el evangelio, ¿verdad? Y hablarles de Dios cuando se pueda, estarle hablando del Señor. Entonces yo veo pues que aquí hay un mandamiento, ¿verdad? Que no importa los momentos que estemos pasando, por muy difícil que estemos viviendo, incluso si estamos enfermos, estemos en algún hospital o en una situación que la verdad sería muy triste, tenemos que aprender a creer en Él y en esperar en Él. Pues nadie quisiera llegar a un hospital, ¿verdad? Porque pues en el hospital se ve mucha tristeza, pero pues no, nosotros no tenemos el control de nuestra salud y pues yo lo único que le pido al Señor, ¿verdad? Salud, porque pues sin salud no somos nada. Y que, pues en este caso, ¿verdad? Que se están viviendo tantas cosas, ¿verdad? Sobre este bendito virus, que aunque lo tengas activo, como estábamos platicando con mi gemela así el rato, ¿verdad? Que si sale positiva, le digo, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que confiar en el Señor. Como hace rato me dijo, tú no estás preocupada, no estás asustada, porque yo estuve ayer contigo. Le dije, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si tú sales positiva? Pues tengo que ir a hacerme yo también la prueba. ¿Pero por qué? Le dije, porque así evito yo hacer el contacto con otras personas. No porque tenga miedo, sino que así no me junto más sabiendo que yo soy positiva. Aunque pues no hay síntomas, no hay nada. Pues ella dice que ella se siente bien, nomás no pasó del resfriado y esto. Pero aún así tenemos que, como dijo, tenemos que ser prudentes por nosotros y por los que nos rodean, ¿verdad? En este caso, pues yo ahorita yo la veo casi todos los días. Ahorita pues la voy a tener que dejar en cuarentena. No sabemos hasta que los resultados le den. Así es que, pues esos son tiempos difíciles porque pues el alejarte de tu familia, el alejarte del ambiente, pues es triste. Pero aún así no hay pretexto para seguir nosotros buscando al Señor, aunque estemos encerradas aquí en nuestra casa. Pues no sé si quieran ustedes comentar algo, Vicky, los que gusten platicar algo de lo que yo pude ver y de lo que pude leer. Pues sí, compartir un poquito, ¿verdad? Acerca de lo que veíamos. Me gustaría agregar un poco nada más acerca de Gamaliel, ¿verdad? Yo creo que lo que vemos, bueno, lo que yo pude ver es que a pesar de ser fariseo, Dios le dio revelación, ¿verdad? Dios le dio las palabras, ¿verdad? Dios lo usó, ¿verdad? Porque aún, ¿verdad? No importa quién sea o lo que sea, cuando Dios quiere hacer algo por ti, va a usar a quien Dios quiera usar, ¿verdad? No importando quién sea, porque ahí vemos el poder de Dios, ¿verdad? Siguiendo obrando, ¿verdad? Y el poder de Dios sigue obrando, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me impresionaba, ¿verdad? Porque tuvo las palabras para disuadir a todos ellos, ¿verdad? Y a mí también lo que me
En el 41 lo que yo veía, ¿verdad? Que los apóstoles dice que salieron felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre. Y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo. Y en el versículo 31 y 32 anteriores veíamos, como decía María, ¿verdad? Entendemos y como decía usted, Vicky, lo que nos está enseñando el pastor, ¿verdad? Es eso, el evangelio, que es el que salva. O sea, y el evangelio que salva, pero que también nos sigue dando a nosotros vida, nos sigue dando pautas para seguir, ¿verdad? Y a una cosa que me impresionaba también es de que cuando los llevaron, ¿verdad? Dice que después de azotarlos, les advirtieron que no siguieran hablando más en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Lo único que pudieron usar en su contra, o lo único que habían hecho ellos, decía, ¿verdad? No me acuerdo de la versión que leí de la Biblia, pero decía que habían llenado a toda Jerusalén de su doctrina. Y eso era lo que ellos no querían, que llenaran a Jerusalén de su doctrina. Y yo me podía pensar un poquito, ¿verdad? A veces estamos, como les decía, no difiere nada el tiempo de los apóstoles a lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿verdad? Había unas preguntas, ¿verdad? Yo leía que nos cuestionaba, ¿verdad? ¿Qué haría si hoy, en este tiempo, que nunca pensamos pasar, ¿verdad? Los gobernantes dijeran, no puedes predicar, no puedes compartir la palabra. ¿Qué harías tú? ¿Verdad? Yo la última semana que hablábamos de ir o no ir al parque, me quedé con esto que dijo Vicky. ¿Tú crees que si hoy en este tiempo el Señor Jesús estuviera, no iría y le daría un abrazo a alguien que tiene coronavirus? Y quedó en mi mente, y es verdad, ¿verdad? Es muy cierto. Tristemente, a mí personalmente, no lo digo por nadie, ¿verdad? Me falta denuedo, me falta convicción tal vez, me falta fe para hacer realmente lo que dice la palabra, ¿verdad? Imagínense, y la verdad de nada, creo que lo que pasamos ahora no es en nada comparable a lo que pasaron los apóstoles. Ahora era el principio. Leemos, ¿verdad? A través de la historia todo lo que tuvieron que pasar, azotados, leía yo, ¿verdad? Quemados en aceite, desmembrados sus cuerpos, crucificados de cabeza, Esteban apedreado, o sea, no es nada. Y a veces por cosas pequeñas estamos, la verdad, muertas de miedo. Y es algo que Dios me hablaba, ¿verdad? Yo decía, a veces, hasta ir al parque, bueno, personalmente a veces dices, estaré haciendo bien, estaré haciendo mal, Dios mío. Pero como decía, ¿verdad? En esta parte de la escritura, si es de Dios, va a permanecer. Y hemos estado ahí 3 domingos y bendito sea Dios. Y yo creo, ¿verdad? Porque lo hacemos por fe. Estamos caminando por fe y no ha pasado nada ni va a pasar si Dios no lo quiere. Y si Dios quiere, va a pasar lo que Él quiera que pase. Al fin Él es todopoderoso, Él es soberano y Él sabe lo que Él tiene todo en sus manos. Entonces, yo me ponía a pensar, los apóstoles no dijeron, ay, ya me metieron a la cárcel, ahora ya no voy a salir. No se estaban muriendo de miedo, ¿verdad? Y siguieron, dice, con gozo. Y yo decía, ¿verdad? Y el Señor me hablaba, ¿qué tal si en una de esas pasa alguien por ahí, se acerca y se convierte y pasa algo? O sea, nos decía, ¿verdad, pastor? Que todo lo que no hagamos por fe, mejor no lo hagamos, ¿verdad? Y yo creo que todo lo que hacemos o todo lo que hagamos tenemos que hacerlo por fe y con fe, ¿verdad? Porque si no, no sirve, es solo cumplir. Y entonces yo digo, si realmente tomamos esa palabra y esa enseñanza en nuestras vidas, no nos vamos a estar muriendo de miedo. Decía, ¿verdad? Pablo, sea que vivamos o sea que moramos, somos del Señor. Y yo entiendo, ¿verdad? Ellos no dijeron, no, pues no lo voy a hacer ya, me dijeron que me calle y me voy a callar. No se callaron. Siguieron predicando y con más de nuevo. ¿Y cuál fue lo único de lo que los acusaron? De haber llenado a Jerusalén de la doctrina de Cristo. ¿Verdad? Que a lo mejor si de eso nos acusan está bien, que no sea de hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Pero si está de eso, ok, están aquí, estamos adorando a Dios, estamos en libertad. Bendito Dios, no estamos en nada, ni siquiera comparado a lo que los apóstoles estaban pasando.
Entonces, yo creo que es una palabra personalmente desafiante para mí, ¿verdad? Y yo entiendo que Dios nos habla de diferente manera, pero es lo que Dios me ha hablado, ¿verdad? Ese es lo que debemos compartir. Que dice aquí, Dios, dice en el 31, pero Dios por su poder lo ha exaltado, lo sentó a su derecha como príncipe y salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados de sus pecados. Eso es el todo del Evangelio. Entonces, desde esos, decían los apóstoles, de eso somos testigos nosotros y también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a quienes le obedecen. Y esa es la promesa, ¿verdad? Y esa es la palabra en la que sostenemos, ¿verdad? Y en la que estamos cimentados. Eso es lo que Dios, nosotros somos testigos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Hemos visto milagros. Así como los apóstoles, les decía yo en la porción que a mí me tocó, yo me imagino que ellos vieron la piedra, algo así, les dice, vieron la piedra, todo en su lugar. Así como cuando dudaban de Jesús, el Señor seguía haciendo milagros. Dice que los saduceos no creían en los ángeles ni creían en la resurrección. Y un ángel vino a liberar a los apóstoles. Ajá. ¿Ya? Eso es lo que vemos. Dios sigue mostrando su poder y lo va a seguir mostrando porque Él es Dios. Y yo creo que para Dios, yo entiendo, ¿verdad? Que para Dios no hay nada imposible. Él es todopoderoso y siempre nos va a dar muestra de su poder en la medida que le obedezcamos. Dice, porque dice aquí, dice que el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes lo obedecen, ¿verdad? Si nos estamos muriendo de miedo, yo dudo que tengamos al Espíritu Santo. Solo quería decir algo pequeño, porque con lo que estaba diciendo Mari hace un rato, a veces las acciones de nosotros hablan más, ¿verdad? Y ese es nuestro testimonio. No estamos, como mencionamos, no estamos siendo perseguidos, pues. Pero pues sí, yo trabajo con niños y por ley, porque trabajo con niños en una escuela, no puedo hablar de la palabra de Dios exactamente, ¿verdad? O tratar de predicarles, puedo decir, ¿verdad? Pero si ellos me preguntan si soy cristiano o no, les puedo responder. Y a veces, como les digo, las acciones hablan más que las palabras, ¿verdad? Y lo que he notado entre estos años, pues sí, pude platicar con el pastor, preguntarle, pues, ¿cómo es que le puedo hablar a los niños? Porque los niños son muy necesitados y más en estos tiempos, no sé si saben ustedes, pero no les dan mucha atención en casa, les falta mucho amor, pues los padres están pasando por otra cosa y son como que se enfocan más en ellos mismos y se olvidan de los niños. Y a veces el programa, las últimas, es un daycare porque los papás no los quieren tener ahí cerca. Y allí se ve mucho falta de amor, mucha atención, ¿verdad? Y ellos apenas están empezando, ¿verdad? Y necesitan pues saber quién es Dios, ¿verdad? Y es muy difícil de no decir, es que Dios lo quiere así, no quiere Dios que le estés hablando a otro así porque es tu hermano, ¿verdad? No se puede hablar exactamente así, pero pude platicar con el pastor, ¿cómo es que yo le puedo dar, ¿verdad? Las palabras a ellos y sin que yo me tenga que ir a la cárcel por hablar, pues, tan simple la palabra, ¿verdad? Con ellos. Y él me respondió, es que las acciones van a hablar más y si te preguntan, pues ya puedes decir porque no es contra la ley. Yo dije, sí lo he pensado, pero no estaba segura y ahora que ya me lo dijiste, puedo ya más seguramente poder explicarles a los niños, ¿verdad? Y como le estaba diciendo, entre los años los niños me han podido preguntar, ¿y qué religión eres? Y ya cuando les digo, se sorprenden y ya saben que hay una diferencia entre pues conmigo y casi todos mis compañeros del trabajo. Pero tenía mucha razón Mari cuando mencionó eso, ¿verdad? Que hay lugares que no puedes hablar exactamente así, ¿verdad? Pero las acciones hablan más. Eso. Gracias. Si alguien quiere compartir,
algo que Dios le habló. Bueno, si no quieren, pues a mí me encanta compartir. Bueno, pues creo que estos capítulos nos están emocionando, ¿verdad? De ver cómo es la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando yo le entregué mi vida a Cristo, me dijo mi padre espiritual, esto es una aventura, esto es algo maravilloso, la vida cristiana no es aburrida, hay emoción, me dijo, hay desafíos en la vida cristiana y lo estamos viviendo cada día nosotros, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad? Desde el libro de los Hechos cómo los apóstoles fueron expuestos al poder de Dios, o sea, no nada más se quedó en que iba a pasar algo, sino ellos lo experimentaron de primera mano, pero el Espíritu Santo veo aquí que es parte muy importante de lo que ha pasado en la iglesia. El Espíritu Santo está en nosotros y aquí lo dice, ¿verdad? En uno de los versículos en el 32, que dice, de esto somos testigos nosotros, también el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes lo obedecen. O sea, el Espíritu Santo está en aquellos que obedecen a Dios. Porque si no obedecemos a Dios, pues ¿para qué queremos al Espíritu Santo? Pues finalmente vamos a hacer lo que queremos, ¿no? Entonces vemos que cuando Dios te impulsa, hay un sentir, muchas veces Dios me pone a mí, háblale a alguien, ¿verdad? Por teléfono, una hermana o una vecina, lo que sea, y no lo hago, ya después no vuelvo a sentir ese impulso por tiempo. Pero cuando lo hago, hablo y me dice, oh, fíjate que estaba pasando esto, o estaba pensando en ti, necesito oración. Y digo, wow, Señor, gracias porque te obedecí, porque muchas veces no le obedecemos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros le obedecemos, vemos cómo Dios nos empieza a usar, cómo Dios nos empieza a dar aún la sabiduría que no tenemos, ¿verdad? O el conocimiento que apenas estamos agarrando, Dios nos empieza a dar esa sabiduría. Y eso nos lo permite para darnos cuenta que no somos nosotros, sino es el Espíritu Santo que opera en nosotros. Como decía María, esos niños necesitan de Dios. Pero al hecho de que María esté en esa escuela, ya tienen a Dios ahí porque ella es una embajadora de Dios. El Espíritu Santo está en ella. Entonces, cuando ella abraza a esos niños, toca a esos niños, platica con esos niños, es Dios usando a Mari para transmitir ese amor a esos niños. Y cada una de nosotras, a mí no se me olvida algo que leí o escuché, que lo más cercano que tienen nuestros hijos de Dios somos nosotros. Nosotros. Por eso muchas veces los jóvenes no quieren acercarse a Dios o rechazan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hemos sido quizás un buen ejemplo o porque representamos la santidad de Dios y ellos no quieren eso, ¿verdad? Ellos quieren el pecado. Pero nosotros tenemos un compromiso de representar bien al Señor, ¿verdad? Y volviendo al tema, vemos aquí, ¿verdad? Que como también decían, aún Gamaliel, que era un fariseo, era un hombre temeroso de Dios. Y Dios lo usó para traer gracia sobre los apóstoles. Aún Dios también, aunque tengamos gente que nos persiga o trate de dañarnos, ¿verdad? Dios nos va a dar gracia aún con nuestros enemigos y nos va a librar del mal. Aquí vemos cómo pasó eso con los apóstoles, ¿no? Que les dio esa gracia. Y vemos, ¿verdad? Cómo él mismo argumentó acerca de gente que se había levantado pues que hicieron grandes movimientos, ¿verdad? Como decía el tal Teudas, que lo estaban siguiendo 400 hombres, ¿no? Pero dice, pero finalmente lo mataron y todo se acabó. Y aquí vemos, ¿verdad? Una de las cosas más importantes de todo, que cuando las cosas son de Dios van a prevalecer. Cuando las cosas no son de Dios se van a acabar. Y nosotros estamos buscando al Señor. Yo cuando le entregué mi vida a Cristo, yo estaba dudando, ¿verdad? Que si salirme de mi religión, lo que me habían enseñado mis padres, yo tenía miedo. Pero yo sin conocer esta escritura, yo dije, bueno, si es de Dios esto, pues yo quiero, Señor, y si no, pues líbrame, porque yo no quiero caer en un error. Y miren, ya pasaron 32 años, ¿verdad? Y digo, Señor, gracias, porque realmente las cosas que son de Dios van a prevalecer. Y ese es lo más importante, ¿verdad? Nosotros no tenemos que pelearnos con nadie, solamente dar testimonio, ser ejemplo, y Dios va a respaldar todo lo demás. Hablando, por ejemplo, con lo del coronavirus, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Orar por la gente. No se nos pide otra cosa más que orar. No tenemos que convencer a nadie, simplemente orar. O que te enteraste que fulano está enfermo,
¿Puedo hablar por teléfono? ¿Puedo orar por él? No te estoy diciendo que vayas, pero si puedes, pues ve, ¿verdad? Hasta donde te dé tu fe. Pero si no, por teléfono. Y tenemos el poder, hermanas. Yo estuve orando por 2 personas por teléfono, 3. Y el Señor ha hecho el milagro. El Señor los ha sanado. ¿Por qué? Porque es la fe que uno empieza a poner. Pero si nosotros no tenemos fe, digo, ¿y si oro? ¿Y si qué tal si se muere? ¿Y qué tal? No, pues no ores, porque ya con esa fe que tienes, mejor no lo hagas. Ora teniendo fe, porque el Espíritu Santo está dentro de ti y la palabra dice que oraríamos por los enfermos y estos sanarían. Y sobre esa base nos vamos a orar por la gente. Vamos a creer. Vamos a reunirnos en el parque con la fe de que vamos a estar bien. Yo ahorita con lo que nos hemos reunido, ¿cuántos de nosotros hemos sabido de gente que se ha contagiado de la iglesia? La única fui yo y Mayela. Nadie más. Gracias a Dios que todos los demás están bien. Ahora, lo único que les pido sean prudentes, pero no tengan temor, porque Dios está en control de nuestras vidas. Él cuida de nosotros. Somos sus hijas, somos amadas. Y si aún Él permite pasar por una situación así es porque Él tiene un propósito. Y eso es lo más importante. Cuando uno descansa en la voluntad perfecta de Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Pero si, como decíamos, si andamos con temor como estos discípulos, después de que los azotaron, los golpearon, han dicho, no, pues ya no salimos, no existiría la iglesia, no estaríamos aquí. Pero gracias a Dios por la valentía y el Espíritu Santo en ellos, que cuando ellos salieron, fíjense en el 41, dice que ellos salieron felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre de Jesús. ¿Cuántos de ustedes salieron? ¡Ay, qué padre! Me azotaron, me rompieron la cara por causa de Cristo. No, pues, pero a ese punto quiere el Señor que lleguemos, ¿verdad? Que no tengamos temor, que nos sintamos privilegiadas, porque muchas veces hasta se van a reír de nosotros. Y dice la palabra que bienaventurados aquellos que son, ¿verdad? Que son vituperados por causa de su nombre. A veces hasta nos sentimos tristes. Ay, no, es que mi tía, mi hermano, se burlaron de mí, me rechazaron porque soy... Ay, ¿qué importa? Tú gózate porque dice que eres una bienaventurada, ¿verdad? A veces amamos tanto nuestra vida, hermanas, que no estamos dispuestas a entregarla al Señor. No nada más decir, oh sí, Señor, te entrego mi vida y no voy a ir contigo al cielo. Es literal, entregar todo, tu familia, tu vida. Y creo que aquí hay mucho que aprender, ¿verdad? Sobre todo la obediencia de estos hermanos que nos dejan el desafío para que nosotros sigamos adelante y sigamos testificando y sigamos dándoles el amor a las personas que están a nuestro alrededor. Así que, bueno, es algo que yo puedo mirar, que es algo muy importante de los apóstoles que nos han dejado para que nosotros lo sigamos haciendo. Ok, no sé si alguien más quiere decir algo. Ivonne quería compartir algo. Pues ya me las ganó Vicky. No, quería compartir también lo mismo, una de los de estos capítulos me sorprendió, ¿verdad? Que en el 35, ¿verdad? El Señor usa a Gamaliel para defender a los discípulos, ¿verdad? Y como decía Vicky también, o sea, me sorprende, ¿verdad? O sea, los enemigos para bendecirnos, ¿verdad? Porque se podría decir que él era de los enemigos, ¿verdad? Que ahí el Señor les dio gracia a los apóstoles a través de él, ¿verdad? Pero como dice el 40, ¿verdad? Que los del concilio pues pensaron las cosas, ¿verdad? Y decidieron perdonarlos. Y el otro también es en el 41, como decía también Vicky, que como los apóstoles, después de todo lo vivido, ¿verdad? Ellos salieron con alegría de haber sido maltratados en el nombre del Señor. Y pues igual también, como decía Vicky, ¿verdad? ¿Cuántos saldríamos así, verdad?
Y en el 42 también que no les importó todo lo que pasaron y aún así lo que a lo mejor pudieran pasar más adelante, porque pues fueron advertidos de que no siguieran predicando, ¿verdad? Pero aún así a ellos no les importó. Y al salir lo primero que hicieron fue seguir compartiendo la palabra. Pues era todo lo que... Amén. Si alguien más quiere compartir, tenemos unos minutitos. ¿Nadie? No, creo que no. Creo que ya nadie quiere compartir. No. Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro, ¿verdad, muchachas? Espero que sí. Sobre todo no se trata de llenarnos de conocimientos, sino de ponerlo en práctica, de edificar nuestra vida, nuestro espíritu, y que cuando Dios nos está hablando de algo es porque se va a presentar la oportunidad de ponerlo en práctica, ¿verdad? Así que pues, qué bueno que todas están tranquilas, están recibiendo la palabra. ¿Alguna otra cosa, Rosalba? No, solo quería, bueno, creo que esta es la conclusión del tema, ¿verdad? Y si quiere, bueno, ya nada más quería poner un canto para terminar, si no hay alguna necesidad, algo que compartir. Bueno, si quieren, ¿vas a cerrar ya con el canto? Sí. ¿Va a haber ministración? Sí. Ok, bueno, pues oremos por Nati, ¿verdad? Saben todos ustedes que su mami partió ayer con el Señor y tuve la oportunidad de estar con ella ayer en la noche, pero está muy fortalecida y como todos, pues se siente, ¿verdad? Ustedes saben la pérdida de una mamá, de una familiar, pero gracias a Dios que el Señor ha sido su fortaleza y pues creo que estemos orando por ella y también por los hermanos, la hermana y el hermano de Alejandra, que también ha estado un poco pasando lo del coronavirus. Y confiando, ¿verdad? Que Marichuy no tiene nada. Yo creo que es solo un resfriado, que ya va a estar bien, primero Dios. Así que pues yo creo que serían las únicas peticiones de momento que tenemos, ¿verdad? No sé si alguien más tiene alguna otra petición. A ver. Yo por mi hombro, más que nada por el hombro. Bueno, ahorita traigo todo el hombro, el cuello, la clavícula, acá esta parte. El lunes que fui con el doctor, le comentaba a Alejandra que pues me estuvo examinando mucho y me estuvo presionando mucho, pienso que los nervios, y desde ese día traigo los dolores fuertes y pues más que nada para que el Señor obre y haga un milagro y si es de él que tenga que ser sanada médicamente, ¿verdad? Pues que use a los doctores, que ponga ya el tratamiento correcto. Porque pues sí, la verdad, el lunes sí me entró mucha desesperación ya, de que ni este doctor me pudo dar exactamente una solución. Me mandó a hacer más estudios, me va a mandar a hacer más resonancias, me va a mandar ya con el cirujano para ver el cirujano qué piensa, ¿verdad? Y pues para que yo sé que me han seguido teniendo en sus oraciones y lo agradezco, pero para que el Señor use a este doctor que me acaba de ver y al cirujano, para que ya me
me den una solución de mi brazo, porque le digo a Alejandra que hay ocasiones que son cosas bien mínimas. El otro día estaba lavando mis tenis y pues como por 10 minutos nomás estuve haciendo este movimiento con el cepillo y ya toda la noche tuve el dolor y o sea, son cosas así tan simples que es cuando me entra la desesperación de que no veo mejora. Incluso le comentaba el otro día a Alejandra, le digo, amiga, ¿será que no tengo la suficiente fe? Les pido que estén orando también, que me ayuden con eso, para que si no tengo la suficiente fe, que el Señor la ponga en mi corazón para que ya. No se escucha. No se te oye. Ivonne, ¿nos escuchas? Pero tú ya no te escuchas. Sí, yo sé. Ya. Es que se congela de repente. Okay. Entonces, les pido que por favor, continúen teniéndome en sus oraciones. Amén. Bueno, Ivonne, no te preocupes. Dice la palabra que aunque tuviéramos un poquitito de fe, yo creo que tú sí tienes, aunque sea un poquitito de fe, hermano. Así que no te preocupes. Siempre Dios tiene un propósito, Ivonne. Dios es un Dios de propósito, ¿verdad? Y creo que una de las cosas que a veces nos cuesta esperar el tiempo de Dios, sé que no es fácil, sobre todo pues cuando ese es un movimiento tan sencillo y me duele, ¿verdad? Pero vamos a orar para que Dios te guíe, qué es la decisión que debes de tomar y qué es lo que Dios va a hacer en tu vida, ¿verdad? No, y también le digo a Alejandra, le digo, agradezco al Señor que en estos últimos días me ha hecho ver y me ha dicho, ve, qué bendecida eres. Es tu problema en el brazo, pero puedes mover tu otro brazo, puedes mover tus piernas, puedes caminar, puedes hacer muchas cosas. Y a veces me enfoco tanto nada más en esto y que no veo más allá. Y en estos días el Señor me ha estado hablando referente a eso, nada menos ayer acompañé a mi hermana a donar unos pañales a una señora que tiene 70 años y cuida a su hija de mi edad porque está postrada en cama. Wow. Que tiene 3 años ya, que le dio un derrame y la tiene que estar cuidando como yo cuidaba a mi mamá. Y ayer sí le decía, Señor, perdóname porque yo me quejo por esto. Yo no me quejo, pero me desespero. Digo yo, Señor, y yo puedo caminar, yo puedo cuidar a mis hijas, puedo hacer muchas cosas, ¿verdad? Y pues he estado aprendiendo a darle gracias al Señor por todo lo demás que tengo, ¿verdad? Que mi cuerpo está sano y que no estoy postrada en una cama, que es solo mi brazo y que yo tengo la confianza y la fe que Él va a obrar de una o de otra forma, Él va a obrar. Y también que me está permitiendo este tiempo estar descansando para que mi brazo también se recupere un poco. Solo eso, hermanas, gracias. Y yo sé que siguen orando, como me lo dijo el pastor en una ocasión. Yo sé que siguen orando por mi sanidad. Amén. Y empieza a alabar al Señor, amiga. Cuando te duela, empieza a cantarle, empieza a bendecirlo. Señor, gracias, yo te bendigo, y empieza a cantarle.
Empieza a declarar la alabanza, porque la alabanza no es solamente cuando estamos contentas, ¿verdad? Sino es precisamente cuando estamos pasando un tiempo de quebranto. Señor, yo te alabo, tu fidelidad es grande. Y vas a ver, ¿verdad? La alabanza en lugar de la queja, ¿verdad? Dios, Él se mueve, dice la palabra, que Él se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros le alabamos, el poder de Dios se derrama en nuestra vida. Así que yo te animo a que estés cantándole al Señor, que le estés adorando y vas a ver, algo nuevo va a venir a tu vida, amiga. Bueno, pues vamos a permitir que nuestras hermanas nos ministren con ese último canto y vamos a cerrar al final dando unos anuncios y orando por todas, ¿ok? Ok. Venga lo que venga, hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel, hazme fiel, hazme fiel. Venga lo que venga, hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel, hazme fiel. Hazme fiel, venga lo que venga, hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel, hazme fiel, hazme fiel. Venga lo que venga, hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel, hazme fiel. Venga lo que venga, hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel, hazme fiel, hazme fiel. Venga lo que venga, hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel, hazme fiel. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Y más que un canto, Señor, es un clamor
que nace de lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor. Haznos fiel, Señor. Cada día más, Señor. Padre, tú conoces nuestra condición, tú conoces nuestras debilidades, tú conoces nuestros temores, nuestras necesidades, Señor. Pero la mayor necesidad eres tú, Señor. Padre, aunque haya situaciones, circunstancias que se presenten en la vida, sabemos que tú eres fiel, Señor, y que tú estás con nosotros, y que tú nos amas, Señor, y que vas a estar con nosotros, porque así lo has dicho en tu palabra, Señor. Declaramos este canto, lo hacemos una oración, Señor. Lo hacemos una oración en este momento, Señor. Ayúdanos, Padre. Haznos fiel, Señor. Toca cada vida, cada corazón, Señor. Hoy más que nunca, Señor, te necesitamos, Señor. Padre, llamamos, Señor, las cosas que no son como si fueran, Señor. Creemos, Señor, que tu palabra dice que nos has dado espíritu de poder y de dominio propio, Señor. Echamos fuera todo temor, toda tristeza, todo lo que no nos permita avanzar, Señor, y seguir caminando, Señor, hacia ti. Padre, ayúdanos a ser obedientes, así como eran tus apóstoles, que aún siendo maltratados, Señor, aún siendo azotados, se levantaban y con más fe, Señor, compartían el evangelio que traía salvación, arrepentimiento, que traía vida eterna, Señor. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, este es un clamor. Haznos fieles, Señor. No importando lo que venga, no importando lo que veamos, Señor. Haznos fieles, Señor, hasta el último momento, Padre. Hasta el día que nos podamos encontrar cara a cara contigo y puedas decir, bien hecho, sierva fiel. Ayúdanos, Señor, porque esa es la mayor necesidad de nosotras, Señor. Hacer tu voluntad, Señor, caminar en tu verdad, ser obedientes, Señor. Padre, queremos ser mujeres que estén llenas del poder del Espíritu Santo para poder quebrar, para poder romper, para poder echar fuera todo temor, Señor. En esta hora, Señor, yo te ruego que donde estés cada una de mis hermanas, Señor, traiga, Señor, fe, esa paz también que sobrepase todo entendimiento. Porque tú no nos prometiste que todo sería fácil, pero prometiste estar con nosotras, Señor. Y a ti nos aferramos en esta hora y nos tomamos de ti, Señor. Y no nos soltamos, Señor. Haznos fieles. Padre, en esta hora, Señor, cantamos, declaramos. Hazme fiel, Señor. Hazme fiel, Señor. Hasta el último momento, Señor. Hermana, levanta tu voz y adora a nuestro Dios y dile, hazme fiel, hazme fiel, hazme fiel. Ayúdame, tú conoces mis debilidades, Señor. Delante de ti no hay ninguna oculta, Señor. Pero nos acercamos ante el trono de la gracia para recibir la porción que tú ya tienes para cada uno. Hasta el último momento, hazme fiel en mi corazón, hazme fiel, hazme fiel. Venga lo que venga, hazme fiel hasta el último momento, hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel. Hazme
Gracias, 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 gracias. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos gloria, honra, alabanza y adoración, Señor. Porque fiel es el que lo prometió y así lo hará, Señor. Haznos fieles, Señor. Gracias, gracias por la vida de mis hermanas, Señor. Gracias por cada una de nosotras, Señor, porque estamos aquí, Señor, porque queremos más de ti, Señor. Y aunque a veces la carne nos diga no, tu espíritu nos vivifica y nos da fuerza y nos da valor y nos levanta y nos sostiene cada día. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú no nos dejarás caer de tu mano bendita, Señor. Gracias, Señor, porque tú te has manifestado a nosotros, Señor, hace mucho tiempo y hemos visto tus misericordias. Las has prolongado, Señor, las hemos visto cada día, a cada instante de nuestras vidas. Por eso te adoramos, Señor. Por eso te bendecimos. Por eso te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Estamos bien? Ok. Gracias. Muy bonita canción. Tenía mucho que no escuchaba al hermano Jorge. Qué lindo canto. Hazme fiel. Y aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece siempre fiel. Amén. Bueno, pues, hermanas, vamos a tener nuestra próxima reunión de mujeres que va a ser para el día 31, ¿verdad? De julio. Es viernes, la vamos a hacer el viernes. Yo creo que va a ser aquí en mi casa. No me he puesto de acuerdo con esta Carlita porque le toca al equipo de Carlita dirigir ese día. Pero